¿Quiénes firmaron ese juicio político? Única y exclusivamente la bancada de la RC. Única y exclusivamente la bancada de la RC. Eso les indica que no tiene apoyo de las demás bancadas. ¿Cuántos votos tiene la bancada de la RC? 51. ¿Cuántos votos se necesita para instituir a la fiscal? 70. O sea, primero, por ese sentido, vamos viendo las cosas con transparencia. Segundo, cambio. La comisión de fiscalización ya no puede decir que un juicio político muere porque 5 de los 9 miembros de la comisión de fiscalización deciden que no continúe el juicio político. Antes podía decir la comisión de fiscalización, aquí muere el juicio político. Ya no se puede. Así sea la recomendación, no continuar con el juicio político, el pleno es el que decide. Segundo cambio, para no poner en manos de una mayoría de la comisión de fiscalización el destino o la interpelación de una Asamblea Nacional frente a un funcionario público, que puede ser enjuiciado políticamente hasta un año después que dejó el cargo, dicho sea de paso. Eso es muy importante. Y tercero, que no es menor, los juicios políticos se atienen en el orden en que fueron presentados. O sea, que no es que el quinto juicio político pasa a ser el primero, ni el primero pasa a ser el quinto. Se acabó ese juego y esa manipulación del orden de tratamiento de los juicios políticos. Vamos a tratar un respaldo institucional en el marco de la separación de poderes del Estado a la fiscal general. Porque muchos de ustedes se preguntarán, pero bueno, ha habido 2 intentos de respaldo últimamente en la Asamblea Nacional y no hubieron los votos. Es y no es así. Y quiero aclararlo porque creo que es importante. Yo estoy en total desacuerdo con el show político de las tiendas políticas del país. Nunca apoyaré el show. A mí no me gusta que se pierda la racionalidad sobre pretexto de que entramos en el ámbito electoral. El pueblo no votó por nosotros para que trabajemos bien mientras no estamos en periodo electoral y trabajemos con show político cuando estamos en periodo electoral. El pueblo no votó por nosotros para eso. Y eso se tiene que acabar en el país. Por supuesto que estoy consciente que baja la racionalidad en la toma de decisiones cuando sube el periodo electoral y cuando se acercan cada día más las elecciones, porque entonces todo se quiere convertir en algo político. Y yo creo que ese es el peor error que nos puede pasar, porque este país pasa de elecciones en elecciones. Entonces nunca trabajaríamos con la seriedad que se merece. Pero ¿por qué digo sí y no en el tema que acabo de mencionar de esos intentos de cambio del orden del día para darles apoyo a la fiscal, más aún cuando se había mencionado el caso Metástasis, el caso Purga, entre otros? Y es porque se buscó el peor momento, por circunstancias ajenas al Pleno, de presentar esos cambios del orden del día. Voy a poner un ejemplo puntual para que me entiendan con claridad. Fue el Día Internacional de la Mujer. En el Día Internacional de la Mujer, en la Asamblea, no solamente que había un Pleno, que por respeto, como la vicepresidenta de la Asamblea, la primera vicepresidenta Viviana Veloja es mujer, y me pidió dirigir el Pleno por ser el Día Internacional de la Mujer. Y lo hice con mucho gusto, pero tengo que cumplir con la ley. Si yo cedo la presidencia para que proceda alguien más a presidir, no puedo estar dentro del Pleno, porque si estoy dentro del Pleno estoy obligado a presidir. Eso dice la ley. Entonces aproveché para ir a presidir otros eventos en el marco de la Asamblea, entre ellos ONU Mujeres, que teníamos un evento, pero así teníamos el Banco Rojo. Teníamos 4 o 5 eventos corriendo en paralelo, en donde los asambleístas teníamos que distribuirnos para tener presencia con los invitados especiales que habían ido al marco de los diferentes eventos que estaban pasando por el Día Internacional de la Mujer, que no es menor, el Día Internacional de la Mujer, y más aún cuando la Asamblea ha apoyado la inclusión y la justicia de las mujeres, aprobando una de las leyes que era la Ley de Equidad Salarial. Dayana Pazley está aquí, fue parte importantísima de la presentación de esa ley. Te felicito, Dayana, por una gran... Una de las mentoras y de las gestoras de la ley, de verdad, mis respetos. Entonces,
se presenta cuando no estaba completo el quórum, o sea, digamos, no había el suficiente quórum que haga la mayoría. Había quórum para llevar a cabo la sesión, pero no el quórum que podía votar en esa resolución por el contexto como estaba escrito esa resolución. Grave error, porque se da un mensaje equívoco al país. Se intentó hacer lo mismo después, dirigido. Tal organización política se cree que es la única, el adalid de la lucha contra la corrupción. O sea, todas las demás supuestamente no lo hacen. Y entonces presentan una moción del cambio del orden del día con un texto que estaba, perdóneme que lo diga así, amañatado, distorsionado. Entonces vuelve a salir la información, la Asamblea no apoya el cambio del orden del día en donde iba a haber un respaldo a la Fiscalía General del Estado. Les digo con toda honestidad, me molesté de ver estas cosas porque creo que la Asamblea está trabajando con responsabilidad y con seriedad. Decidí el día sábado no presentar un cambio del orden del día. Yo no necesito presentar como presidente, la facultad me da de incorporar el tratamiento a la convocatoria del Pleno de la Asamblea Nacional. Esa es una facultad que tengo como presidente de la Asamblea. Puse en la convocatoria de mañana el tratamiento del tema de la fiscal. Y en la resolución vamos a enumerar todos los casos que han sido, no unos sí y otros no, todos los casos que han sido de alta conmoción nacional, porque son muchos, pero los más recientes de alta conmoción nacional. El caso Purga, el caso Metástasis, el caso León de Troya, el caso Encuentro, el caso ISPOL, el caso Reparto de Hospitales, el caso Murillo y Murillo, en el tema del Consejo de la Judicatura, etc. Pero ¿por qué unos sí y otros no? Hay que poner todos. Y les pido que estén atentos. Y les pido que estén atentos a esa votación mañana en la Asamblea Nacional, que entre otras cosas es un punto de información a la Fiscalía en la responsabilidad de la misma de hacerle saber a la Asamblea en el marco de lo que no es reservado, cómo van avanzando, cómo han empezado y cómo van avanzando y cómo se van desarrollando estos casos. Es parte de la rendición de cuentas que ya lo hizo la Fiscalía, la Fiscal General del Estado en la Asamblea hace un poco más de un mes, pero que es importante ir haciendo un seguimiento a todos estos casos por los nuevos que han surgido desde la rendición de cuentas pasada. Eso en honor a la verdad, señores.